Bienvenida, gente hermosa, gente bonita, gente bella, a el último episodio de la segunda temporada. Este es nuestro cierre de temporada y este es un episodio que les teníamos prometido desde hace hace unas cuantas semanas, porque hace ya casi cuatro semanas estuvimos hablando sobre la muerte del Papa Francisco y la elección del nuevo Papa. Hablamos del cónclave y ese episodio lo pueden encontrar 2, 3 episodios más atrás en Spotify, en YouTube, Apple Music, o Apple Podcast, donde sea que ustedes nos vean, pero lo pueden encontrar allí. Y allí teníamos de invitados a el señor don Wilfredo Corniel, sacerdote SCJ, el sacerdote del Sagrado Corazón de Jesús, que nos acompaña desde Alemania, desde el este de Alemania, y el señor César Frick, mi hermano. No están viendo doble. Mucha gente me escribió preguntándome si estábamos viendo doble y no estamos viendo doble. César y yo somos morochos, somos gemelos, depende del país donde usted lo saque. Y tanto César y yo y como Will, somos teólogos y pues estas cosas son las cosas que nos interesan y nos gusta hablar de esto. Ustedes se pueden dar cuenta que hoy nos hace falta la mitad del podcast. Y es porque Julián me llamó esta mañana y me dijo que lo acababan de llamar desde Roma y que tenía que salir urgente. Así que quién sabe, de repente habemos papa. Will, ¿cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, gracias por invitarme de nuevo a tu podcast y para llegar a tu hermosa y linda audiencia. No, y tu hermosa y linda audiencia, porque todos los comentarios que han hecho en el episodio pasado ha sido sobre ti y bueno, ay, ¿cómo estás, padre? Deberían llamarte padre Coleto. La gente no sabe por qué te dicen Coleto. Bueno, son detalles con gajes del oficio. Yo no sé, para ustedes, por lo que sepan, tanto César, Will y yo estuvimos en el seminario al mismo tiempo, en la misma época. Will y yo vivimos juntos por un par de años, y César también, y yo vivimos juntos por un par. Ustedes dos nunca vivieron en el mismo seminario, sí. No, Nunca no vivimos juntos. coincidieron, sí, sí, pues No, él César está en ya filosofía, estaba está en teología. ya en teología, sí. Pero bueno, y yo conozco a Will antes de que Will entrara en el seminario, incluso antes de que yo entrara en el seminario, porque yo entré fue un añito más. Exacto. Ustedes dos compartieron al menos un curso Un año de vocacional. teología. Sí, No, sí, sí, por lo pero, menos pero estuvieron en un ciclo vocacional, al menos en uno estuvieron. estuvimos, sí, 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 cuando Sí, yo en uno. estaba en el ciclo vocacional donde entró Will. Yo estaba asistiendo a José Carlos en ese. En uno, al Sí, menos en uno de esos. sí. Pero bueno, somos viejos amigos, eso es lo que quiero decir, más viejos que amigos. Exacto. Somos amigos, compañeros de Sí, camino. compañeros de camino, exactamente. Don César, ¿cómo está usted, joven? ¿Cómo está Muy Colombia? bien, gracias por traerme como reemplazo de tu verdadero gemelo. O sea, No, ya bueno, que te traigo Julián me llamó Carlos y decir, mira, no, Julián no viene, necesito un gemelo suplente. exacto, sí. Te traigo Me más bien dijeron para que que no lo habían dejado reunirse con los promotores de ideas de alto riesgo. Julián, Esta gente Julián, tira piedra. Julián es demasiado conservador para nosotros. Acuérdense que Julián es gocho, o sea que él es más conservador que ¿Es gocho o es andino? gocho, de San Cristóbal. Y para los que no saben, pues Wilfredo es de San Carlos, de San Calor, y César y yo somos de Valencia. Entonces, somos más, Ah, somos... San Así Carlos, hacen la las entrada vacas en del San Calor. llano, la capital del mango. Sí, señor, la capital del mango. El único país Valencia, donde... la ciudad de las mujeres lindas y las naranjas dulces. La naranja Eso, dulce. dejémoslo ahí, para no entrar polémica. Hasta ahí llegamos. Mira, Yo jamás voy a olvidar el árbol de mango ese. A ver, sí, el mango a mí, todavía está, me imagino, ¿no? yo entiendo que es polémico ese monumento, pero a mí siempre me daba mucha alegría porque a mí me gustaba mucho ir a sacar. Sí, para Bueno, aquellos cumplió que no 30 años. conocen, 30 30 años, años. Dios Cumplió mío, 30 años. imagínate. No, Para yo los que no veía, Hace unos conocen días atrás. para los que no conocen San Carlos o los que no son de Venezuela, San Carlos es una ciudad en el llano venezolano y usted sabe que está entrando a San Carlos porque hay un, un árbol con un mango gigante en la entrada de San Carlos y a partir de ese mango es que existe San Carlos.
también es uno de las Pero ciudades más a mí, calurosas. a mí me encantaba San Carlos. Yo disfruté Sí, mucho mi tiempo en San Carlos. a Siempre mí considero también. San Carlos como mi segunda casa. Sí, yo lo mío entre San Carlos y Tenequillo Claro, el siempre. padre Juan te consentía. Sí, sí, Otra razón para querer San Carlos. sí, sí, sí. Bueno, mira, bueno, estamos otra vez, estamos aquí de nuevo, ahora en el otro lado del cónclave. Habemos papa. Fue una votación relativamente rápida, pero no es la más rápida que hemos tenido. Fueron 4 votaciones, si mal no recuerdo. Y o sea, así que en 2 días ya habían elegido a el entonces obispo o cardenal de Perú, el antiguo obispo de Chiclayo, Perú, nacido en Chicago, Illinois, justo una hora al sur de donde yo vivo, pero que ha pasado casi toda su vida en el extranjero, tanto en misiones como prior de los agustinos, de la Orden de San Agustín. Mucho de su tiempo lo ha pasado en América Latina y mucho de ese tiempo lo ha pasado, al menos 20 años, casi 30 años, en Perú. También es ciudadano triple ahora, triple ciudadano, porque es ciudadano del Perú, ciudadano de Estados Unidos y ciudadano del Vaticano. Así que, este, La en trifecta. principio, sí, la trifecta perfecta. En principio, comencemos con las primeras impresiones desde la presentación del padre Prevost, ahora León XIV. Y hablaremos del nombre de León XIV y qué significa eso. Y estamos como decía, en el momento que estamos grabando, estamos a unas casi 4 semanas. O sea que esto no es lo más fresco, pero también queríamos esperar cierto tiempo para ver un poco por dónde venían las cosas o por dónde más o menos se asoman el camino de la iglesia con este nuevo sumo pontífice. Así que comencemos contigo, César. Tus primeras impresiones de León XIV. Lo primero es que, de hecho, esto lo conversamos la vez pasada un poco. La impresión que da el Papa es ser un Papa más en el medio, más tradicionalista de lo que es Mm, Francisco, pero de lo que fue Francisco, pero sí muy influenciado por la misma teología, no sé si la misma teología de la liberación, pero probablemente sí, y sí mucho por la teología latinoamericana en general. O sea que les comentaba hace un rato que yo lo veo a él un poco como en medio entre Juan Pablo II y Francisco. Hay mm. cosas que me resuenan mucho más con una iglesia un poco más tradicional. Hay que decir que aun cuando Juan Pablo II yo lo vería como un papa más tradicional, no es un papa tradicional en el sentido de los papas que estuvieron antes de él. Aún siendo lo tradicional que era, estaba separado de, digamos, la tradición europea Juan más Pablo II te refieres. a Juan Pablo II. Pero, digamos, esa nueva tradicionalidad, que no es tan tradicional como antes, en cosas como, y es hints que hay, como familia, como sociedad, etcétera, parece que ahí va un poco más de ese lado. Y por el otro lado lo veo mucho más cercano al papado de Francisco en temas como la justicia social, temas como en la opción por los pobres y una opción por los pobres que no es simplemente los pobres económicos, sino los pobres de capital social, que son los inmigrantes, que son los Sí, indocumentados, que son, etcétera, etcétera. O sea, hay esa combinación entre, entre estos dos movimientos. Y hay una cosa que a mí me parece que es muy particular y creo que es importante que lo tengamos en cuenta en lo que viene y el hecho de que este es un papa misionero. Y cuando decimos papa misionero, no decimos papa misionero como decíamos con de Juan Juan Pablo. Pablo II, Sí, que sí. decimos era el papa misionero porque era un papa que veía Papa mucho sobre viajero, sí, misiones. sí, sí, sí. No, este es un papa misionero porque es él mismo, se ha mandado un montón de años y su vocación ha sido las misiones. Sí, la mayor parte de su pastorado ha sido en las misiones. Cuando no era el prior, era un misionero. O sea que él ha vivido 30 años, 40 años como misionero. Y yo sí creo que esto va a ser algo muy influyente en su papá.
¿Cómo se van a manejar las otras cosas? Pues todavía estamos, es un mes. Sí, Esto es no es temprano. una presidencia, no tenemos que esperar los 100 primeros días. Este, hay todavía mucho por ver, hay mucho por hacer. Apenas ha tenido 3, 4 encuentros. No podemos decir, ya sabemos cómo va a ser el nuevo Papa, pero digamos que es la impresión primera que me da en estas 3 semanas. ¿Y tú, Wilfredo, Yo cuáles son tus siento primeras que, impresiones? yo siento que muchas veces queremos jugar un libro por su portada. Mm, Este, y lo que, como dice César, lo que tiene casi muestra, todavía no ha hecho su primera encíclica, que nos podría dejar o mostrar su pensamiento teológico. Podemos ver los signos externos con los cuales se han manifestado en público. Es una persona cercana, muy emotiva, quizás con una visión del mundo muy global. El hecho de haber sido prior de los agustinos, prior general de los agustinos, le dio la posibilidad de visitar más de 50 países, o sea, donde los agustinos tienen presencia. mm, Como el superior general nuestro, o sea, seguro tuvo encuentro con cada provincia, con cada religioso, con cada realidad o cada comunidad donde los agustinos estaban. Y eso le hace tener un mapa global de los últimos 20 años, porque fue a principios del siglo, o sea, prior general de los agustinos, ya después fue nombrado obispo en Chiclayo, para después ser llamado por el mismo Francisco al dicasterio para los obispos. Siento yo que en los signos externos marca su formación teológica, su formación militar, o sea, eh, cómo son los curas americanos, son muy formales. mm, Un cura americano es un cura formal en su vestimenta, siempre va a ir ujú, vestido de negro, o sea, el cura americano es formal en su vestimenta. El cura latinoamericano, ¿cómo es un cura latinoamericano? Puede ser formal o informal en su vestimenta. Entonces, si tú ves su vestimenta, porque lo comparan con Francisco, las comparaciones van siempre a ser odiosas. claro, sí, sí, sí. Él es él, Francisco es Francisco, Juan Pablo, y que usó la museta roja, que usó la estola, que Francisco no lo usó. O sea, él va a ser un cura de este tiempo, Ujú, tiene características de un sacerdote de este tiempo. O sea, leíamos que tenía un trainer personal cuando él estaba en Roma de cardenal, de encargado, o sea, iba 3 veces por semana, no sé cuántas veces por semana a hacer ejercicio. Que tiene Twitter, que, o sea, sí, de repente es un papa adaptado a los signos de los tiempos, que conoce ujú. los tiempos de hoy y vive en la realidad que hoy vive. O sea, es un papa joven, para Sí, tiene la edad, 69 años, relativamente joven, casi 70 años. y por lo tanto ha vivido los últimos, la evolución de la iglesia en los últimos años, pues, o sea, en el último cuarto de siglo y este siglo, pues, o sea, es una persona que conoce tanto de Juan Pablo como de Benedicto y Francisco, o sea, Sí. que se ha impregnado en esa teología y que ha crecido en esa teología, que como misionero en una realidad particularmente latinoamericana, lo ha marcado y ha visto de repente las realidades de los excluidos, o sea, lo que diríamos en teología los anahuim. Ujú, Conoce al pobre como lugar teológico de ese sí. encuentro con Dios. Sí, es un hombre pragmático, puede ser tradicional. O sea, por lo que ves por fotografías, bueno, sí, sirviéndose un plato de comida, el otro se servía un plato de comida, que se andaba en burro, que se no andaba en burro. O sea, quizás un pastor hecho a la medida de los signos de los tiempos. O sea, su pensamiento teológico lo veremos en lo que él desarrolla su pontificado y cada vez que vaya hablando de él. O sea, quizás las audiencias generales, los ángelos, nos van marcando algunas particularidades, pero son Sí. catequesis. Pero lo que más nos va a definir son las cartas encíclicas que él escribe y nos dará Sí, cuál sí. va a ser su realidad. No que si es pro familia, que si es pro gay, que si es no sé qué, es pro iglesia. Mm. Es pro iglesia y va a tratar de salvaguardar la doctrina de la iglesia. Hay que decir una cosa, porque yo creo que hay mucho ruido alrededor de algunas declaraciones de León XIV, especialmente con respecto a la familia. Él no ha dicho nada, al menos yo no he escuchado nada con respecto a las uniones homosexuales. Bueno, excepto un par de quizás detalles que dejó salir como que la iglesia, eso lo dijo en su discurso inicial, que la iglesia era para todos, estaba abierta para todos, que es la misma frase que utilizaba Francisco, y que, y bueno, que había que ser inclusivos.
Y bueno, además hubo esta declaración sobre qué es la familia, que es un tema que podemos discutir. Pero aunque hay mucho ruido en eso, nada de lo que ha dicho hasta el momento León XIV contradice lo que decía Francisco, porque Francisco, aunque a Francisco se le tomaban de pinza ciertas cosas, Francisco, la doctrina de la iglesia no cambió durante Francisco y es ahora la misma. Lo que pasa es que quizás las cosas sobre las que escogió hablar Francisco son distintas, pero la doctrina eclesial no ha cambiado, no ha cambiado porque no cambia, pues la doctrina eclesial no ha cambiado ni con Francisco, ni cambió con Ratzinger o con Benedicto, ni hasta ahora hay una idea de que un pensamiento de que cambie. Pero sí hay esta intención de hacer una especie de diferenciación casi en blanco y negro entre el papado de Francisco y lo que puede ser el papado de León. Hay una cosa, y César, tú lo tocaste, y me gustaría que explicaras un poco para nuestra audiencia, que quizás no están familiarizados con esto, sobre la teología de la liberación. Porque además eso fue tu tesis de teología, de filosofía, si mal no recuerdo. Tú estás mucho más inmerso en el tema de la teología de la liberación que yo, por ejemplo. Pero hay una cosa sobre esto. Benedicto no era proteología, cuando era Ratzinger, no era proteología de la liberación. De hecho, esa era su gran diferencia, era la gran diferencia entre él y Hans Kuhn, por ejemplo, y a Benedicto o a Ratzinger como teólogo. Muchos teólogos latinoamericanos pues lo consideraban no como un enemigo, pero como que la contraposición a lo que era la teología de la liberación. Sin embargo, ahora con León XIV. León XIV ha estado muy envuelto en América Latina, ha estado muy envuelto en el día a día de la causa social en los cerros, en los barrios, en las zonas deprimidas, en las zonas pobres. Este, y puede que, no sé si vamos a ver un resurgimiento de la teología de la liberación, pero puede que haya ciertos vestigios. O sea, entonces, explícanos así brevemente de qué se trata esto de la teología de la liberación. Ok, brevemente va a estar complicado. Mi Este, tesis era sobre. brevemente siempre es Mi complicado entre tesis nosotros. filosófica fue sobre la raza cósmica La raza cósmica, sí. de Vasconcelos, pero sí tocó un poquito lo de la teoría de la liberación ahí. Ah, así voy a tratar de explicarlo mal y pronto. Básicamente la teología de la liberación es un movimiento teológico, una visión teológica que nace en América Latina y que tiene un acento fundamental en leer los signos de los tiempos desde los ojos del oprimido, desde los ojos del pobre, desde los ojos del huérfano, desde los ojos del que pasa hambre, de los ojos del oprimido en general. Nace también en una situación muy complicada en América Latina, que es en plenos 80, donde hay una serie de movimientos opresores en América Latina. Parte de eso, y ese fue parte del problema de la teoría de la liberación en sus inicios, y es que parte de las lecturas que hicieron algunos sacerdotes acerca de la teoría de la liberación los llevó hacia Guerrilleros. movimientos de liberación, digamos, más violentos. Pasó, por ejemplo, aquí en Colombia, que es el caso más conocido del cura guerrillero, Pasó en El etcétera. Salvador. Pasó en El Salvador. Sin embargo, la teoría Monseñor, de la liberación, más allá de esos, digamos, extremos, es una teología. Sí, exacto, exacto, Monseñor Romero. Monseñor Romero es uno, por ejemplo, el hecho de que el Monseñor Romero se haya convertido en el mártir de la teoría de la liberación, pero no solamente él, sino que además San Monseñor Romero no era un teólogo de la liberación, sino que se convirtió en al la teología de la contrario, liberación precisamente frente el al ser sufrimiento. testigo de la injusticia de la gente que él tenía que cuidar. Básicamente de eso se trata la idea de la teología de la liberación. No se trata de una teología diferente, no es una nueva iglesia, no es separada de la teología, pero sí es una teología que tiene un enfoque o que tiene un enfoque principal en el necesitado. Y tiene un enfoque principal no solamente en el que necesita, en el necesitado espiritual, y esto es importante, no es simplemente la teología del necesitado espiritual, sino que es también la teología del necesitado material, que Sí, no del tiene cómo oprimido. sostenerse, del que no tampoco es nada nuevo. Y iba a decir el hecho de que los 13 demonianos, Mm, básicamente nosotros no podíamos evitar ser teólogos de la sí, liberación,
porque somos deonianos, y justamente la idea de la justicia social no viene de la teoría de la liberación, viene justamente del siglo XIX, cuando congregaciones como los sacerdotes, los oblatos del corazón de Jesús en su momento, nacen y justamente nuestro fundador, el padre León Deón, era uno de sus fuertes es justamente la justicia social, viéndolo en su época y en su momento, ¿no? Pero Sí. Vamos a no aprovechar fue tan eso. corto como yo esperaba que fuera. Sí, bueno, nunca es corto. El episodio pasado tuvimos que dividirlo en dos porque fue hora y media, casi hora y 40 minutos. Este posiblemente tengamos que hacer lo mismo. Pero mira, aprovechemos eso que acabas de nombrar, porque de la justicia social en la iglesia, porque hay una conexión. El nombre de León XIV proviene precisamente, o en buena parte, de León XIII. Y León XIII fue el que escribió la encíclica Rerum Novarum, de las nuevas cosas, en un momento, el momento de la Revolución Industrial, 1891, si mal no recuerdo. Entonces, Rerum Novarum fue un antes y un después, o creo un antes y un después en la Iglesia Católica, porque exigió de la Iglesia el atender precisamente a aquellos que estaban siendo oprimidos por los nuevos sistemas laborales de la Revolución Industrial, especialmente en Europa, pero en el mundo entero. Y llevó a que los curas fueran hacia aquellas personas que lo necesitaban en vez de esperar que las personas vinieran hacia ellos. La frase famosa de León Deón, salir de las sacristías. Salgan de las sacristías era salir de las sacristías, ir a donde está la gente que nos necesita. El carisma deoniano está empapado de Rerum Novarum, de justicia social. Lo decíamos un poco antes de empezar a grabar, que entre los sacerdotes deonianos existe todavía la figura del sacerdote obrero. Son curas que trabajan en fábricas junto a la gente, junto a los demás, y desde allí van evangelizando, además de ejercer pues, sus labores sacerdotales. Entonces, vamos ahora con Will. Esta idea quizás entre la conexión que existe entre la doctrina social de la Iglesia y la León XIII. Por cierto, antes, paréntesis, estábamos hablando ahorita de Monseñor Romero. Si ustedes tienen la oportunidad, vean la película, ya que les recomendamos películas en estos episodios todo el tiempo, vean la película Romero con Raúl Julia. Esa película a mí me cambió la vida. Esa película fue para mí, yo de hecho, por mucho tiempo yo le adjudiqué mi entrada al seminario precisamente a esa película. Esa película me cambió la vida. Entonces, hablemos un poco el tema de la justicia social en la iglesia. ¿Qué significa eso? ¿Cómo se come? Porque una cosa es escribir una encíclica y otra cosa es hacerlo, ponerlo en práctica. ¿Y cómo piensas tú que eso puede afectar el papado de León XIV? Bien, ciertamente la elección del nombre viene en continuación de la anterior y muchas vaticanistas o gente que se cree interpretador de los nombres, de cómo van a ser las cosas, atribuyen a que, bueno, lo eligió por esto, por aquello, porque va a ser un papado social, de justicia social y estas cosas. Tenemos que esperar a que él desarrolle su papado. Va a ser su papado. Y la forma Claro, como él lo vive adaptado a los tiempos en los cuales él está viviendo. Ciertamente Rerum Novarum va a marcar un hito en la iglesia, en la iglesia universal. Esa encíclica nos va a decir, bueno, la necesidad de ir a encontrarse con el pueblo, pero también de dejarse refrescar por las cosas nuevas e interpretar estas cosas nuevas a la luz del Evangelio. ujú, Entonces, interpretar las cosas nuevas a la luz del Evangelio hoy día, bueno, cada quien fue haciendo su proceso de asimilación y de digerir todo esto de las cosas nuevas y los signos de los tiempos, el ayornamiento, dirán los italianos, la sí, actualización de la palabra de Dios. En la iglesia latinoamericana tiene Puebla, Santo Domingo, Aparecida, como lugares de reflexión teológica para adaptar la teología a su realidad particular, no tanto una teología europea, porque no es la misma realidad en Europa, no es la misma realidad en América del Norte, como la realidad latinoamericana. La forma de vivir la pobreza, la forma de vivir la justicia social, la forma de vivir el día a día, la relación con Dios. Entonces,
la teología latinoamericana o la teología de la liberación se satanizó un tiempo porque se veía muy vanguardista, porque rompía con estructuras, pero respondía a la realidad del pueblo como el lugar de encuentro de Dios. Y es el lugar del encuentro de Dios, el pueblo como lugar de encuentro teológico. Y responder a ese encuentro teológico desde un método, bueno, que quizás será el que el Papa Francisco aplicó, el que puede ser que el Papa León también aplique. Ver, juzgar, actuar, ver la realidad, jugar la fe y responder a esa realidad desde la fe, con la fe y en la fe. ¿Qué va a ser el León 14? No lo sabemos. ¿Cuál es su formación? Sí, tiene una formación teológica inicial de América del Norte, muy tradicional, muy, no lo sé, es muy conservadora, puede ser, muy teológica, tiene una formación pastoral de Latinoamérica distinta. Nuestra formación teológica, en Venezuela hay dos tipos de formación teológica, la formación de Sí, los seminarios diocesanos como la formación del ITER. La sí, formación teológica del ITER no, la formación teológico-pastoral. Empezábamos a solo tener 3 días de clase y 4 de pastoral, teológico, pastoral. Desde ahí, sí. hacer tu reflexión teológica y formar tu conciencia teológica no desde la repetición de conceptos, sino desde la apropiación de conceptos desde la racionalización y la fe Mm, y desde la práctica pastoral. Qué va a hacer en León? No sé. O sea, él que está viviendo los signos de los tiempos, las cosas nuevas de hoy día, o sea, los homosexuales, de toda la cultura, todo el problema de los LGTB, de las redes sociales, de la inteligencia artificial, el aborto, son problemas de este tiempo, a los sí. cuales la iglesia tiene que responder. No es que porque, no sé, Francisco tuvo que responder a una cosa, Juan Pablo tuvo que responder a otra cosa, León tiene que responder a otros problemas. Los problemas éticos, morales y teológicos de este tiempo son muy rápidos. Si nos encontramos con una realidad muy particular, que el Papa León dijo, que el Papa León dijo constantemente, pues vemos las redes bombardeando, que el Papa León dijo tanto que nos vemos en la obligación de decir, si usted quiere ver si verdaderamente el Papa León dijo, vaya a la página web del Vaticano y vea los escritos, porque todo lo que el Papa dice está escrito. Sí, Y sí, se sí, sí, cuelga en sí. la página web, revíselo y confirma. O sea, no, que el Papa León dijo sobre, no ha dicho nada. Ha dicho lo que ha No. dicho y si tiene que buscarlo, véalo en las audiencias generales, en los ángelos, que no ha tenido mucho, Mm, y en los encuentros que ha tenido. O sea, no es que ha dicho, o sea, frases, o sea, y tú dijiste algo particular de Francisco. Sacaban las frases de Francisco con pinzas y Ujú. las sacaban de contexto para hacer un ataque a. Entonces tenemos que estar sí. conscientes de Sí, porque tenía más que ver con las ideas que tenía la persona. Sí. cuál es el problema mediático que hay detrás de decir que el Papa dijo. ¿Cuál es? Esperen que desarrolle su Hay, pontificado, no yo, son los sí, primeros 100 días de gobierno, sí, claro, esto es Sí. para el resto de su vida. exacto. Y Yo todavía creo que él hay una cosa. debe estar digiriendo qué es lo No, que va a no, no, hacer. no, él todavía no se ha acostumbrado a la cama, eso está clarísimo. Eso todavía la cama le queda Que tiene dura. signos, que Está tiene signos claro, particulares, sí. O sea, claro. hoy domingo 1 de junio, estaba almorzando en la curia general de los agustinos porque el prior general de los agustinos estaba de cumpleaños. O sea, esas cosas. Claro. Es Francisco, o sea, se Sí, escapó para Castel Gandolfo, es Francisco, o sea, sí. no es que es Francisco, es él, Es él, es sí, su, sí, sí. Hay una cosa, sí, su es, manera de ser papa, es su autenticidad. su autenticidad. Yo quería apuntar a dos cosas. La primera era aclarar para que no se haya malentendido al respecto, que cuando estamos hablando de el problema de los LGBT o de la comunicación, no sé qué, no estamos diciendo que son problemáticos, sino que lo que queremos decir es que son fenómenos. Desde el punto de vista filosófico y teológico, Sí,
son fenómenos, se les llama así. No es que son, es que esto es un problema, ¿no? No es que es un Que hay que problema. resolver. Desde la Pero es un reto. fenomenología, no, Eso, no la problema fenomenología. como una crisis, sino como algo, Exacto. una realidad a la cual que hay que Como un dar una reto al que hay respuesta. que enfrentar. Exactamente. Le digo porque yo sé que eso se puede malinterpretar en el lenguaje laico, iba a decir. Pero lo segundo que yo creo que tú dices que es sumamente importante y creo que ese es el tema que la gente no se ha dado el tiempo y probablemente no se va a dar el tiempo de esperar. Y es que nosotros hasta ahora lo que estamos es pintando lo estamos tratando de predecir lo que podría ser el papado de León en base a lo que conocemos de él. Es decir, que conocemos de él, conocemos que es gringo, conocemos que es obispo, fue obispo de Chiclayo, conocemos que ha sido un misionero durante casi todo su sacerdocio, conocemos que es un religioso agustino, son las cosas que conocemos de él y de ahí estamos tratando de ver el futuro. Lo que tú dices, Wilfredo, que es sumamente importante y que no podemos olvidar, es que la gran variable son los signos de los tiempos. Es decir, lo que va a marcar en buena parte el papado de León, como ha marcado todos los papados existentes antes de él y todos los futuros, va a ser los retos a los que tiene que enfrentarse. Eso es lo que va a marcar su papá. No su posición ideológica o religiosa o política, no, sino cuáles son los retos a los que tengo que enfrentar. Porque los retos a los que se enfrentó Francisco fueron Francisco. muy diferentes a los retos a los que se enfrentó Benedicto. Y fueron muy diferentes a los retos en los que se presentó Juan Pablo. Y son muy diferentes o sea, este es el papado del boom de la AI, del boom de la desinformación, del boom. Y cuando digo AI y desinformación, esas dos cosas están súper ligadas. O sea, Sí, yo me espero montones de eso porque ya de hecho con Francisco pasó, que tú escuchas y que palabras de Francisco que son generadas por por inteligencia inteligencia artificial. artificial. O sea, literal, o sea, te mandan no, mensajes que dijo el Papa, no sé qué, que no lo dijo en ningún lado. Es lo que tú dices, perfecto, vaya y léalo y ahí está bien claro. Pero yo de esto espero muchísimo más en su papado porque esto no es una cosa que va a afectar solamente a los políticos, no sé qué, va a afectar a cualquier persona que tenga cierta visibilidad. También está, y es un tema que yo no sé cómo va a enfrentarse, pero bueno, también estamos en una época de guerras, en épocas continúa el conflicto de Rusia y Ucrania, y continúa el conflicto de Israel y Palestina. Entonces, ese momento también va a ser importante. Hay una cosa y aquí es donde yo quiero llamar un poco a la gente a la calma, porque yo sí creo que todo el mundo va a estar, y creo que es parte del problema que tú estás tratando de manifestar, Wilfredo, corrígeme si me equivoco. Todo el mundo está ansioso, desesperado por saber qué opina el Papa respecto a las cosas que le resultan más importantes. Trátese de la paz, o trátese yo qué sé, la comunidad LGBT, o trátese de los problemas que todos pensamos que son los más importantes de esta época. Todo el mundo está deseoso y ansioso y necesitado de saberlo, pero hay que tener paciencia, porque el papado Lo no es que una pasa es cosa que que... hay cosas que son las cosas importantes para el mundo, pero están las cosas Exacto, importantes para la iglesia. O sea, están los problemas exactamente. propios, están las cuestiones propias de la iglesia. O sea, las Ujú, vocaciones, la correcto. fe, el relativismo moral. Hay cosas particulares, la persecución de cristianos. O sea, hay cuestiones particulares de la iglesia que son inherentemente necesarias para él resolver. O sea, mm, Correcto. sí, la paz es un problema mundial, sí tiene que dar respuesta a la paz y dará la misma respuesta. Hay que buscar diálogo, hay que buscar la forma de solventar Sí. la situación, pero tiene otras cuestiones que resolver. O sea, el problema de la falta de vocaciones en la iglesia, ok, o el problema de la deserción o Ujú, la renuncia de los curas y de las monjas a la vida religiosa, o sea, es un problema que tiene correcto. que afrontar. Las Sí. cuestiones propias de la iglesia. Recordemos que el Papa es un líder espiritual y es el padre de la iglesia. Y tendrá Ujú, que responder primero a las cuestiones de la iglesia. Causas de santos, problemas, el problema de la iglesia, el abuso de menores. Sí, ¿cómo ujú, afecta esto? La respuesta que tiene que dar a las cuestiones de la iglesia. Y
quizás los medios de comunicación quieren llevar más el agua a, a las cuestiones particulares del mundo, que sí, son, recuerden, ustedes todos son de este mundo, aunque viven en el mundo, tienen que dar respuestas a esas cuestiones desde la iglesia, desde la manera pastoral, espiritual y moral que la iglesia tiene que responder, no desde una forma política para agradar a los demás. O sea, no es una iglesia inclusiva, sí, son hijos de Dios, sí, los buenos y los malos, sí, la iglesia manda que tienes que hablar con los malos y perdonarlos, llamarlos y entregar la vida por ellos, o sea, cosas que el mundo de repente no entiende. O sea, si tú me haces algo, yo te saco el ojo, mínimo. Sí, sí. Entonces, No, hay que dejar y que corra el eso, agua. y es lo que hacia donde quiero apuntar. Todo el mundo piensa que sus problemas son los más importantes del mundo porque le afectan. Y yo Sí. entiendo eso, es comprensible. Pero por eso el llamado es a que entender que no se puede resolver uno no se puede pronunciar sobre todas las cosas al mismo tiempo, uno no puede resolver todos los problemas al mismo tiempo. Y también es importante entender que el Papa va a tratar de atender los retos que su papado tenga en la medida en que mejor pueda y en la medida en que mejor sienta que eso le sirve a la iglesia como cuerpo de Cristo. O sea, no como mejor crea que los periodistas van a verlo o que las personas que lo escuchen lo van a escuchar. Va a tratar de resolverlo desde ese punto de vista. Es verdad y no se puede negar que el papado también tiene un aspecto, Político. sí, político, sobre todo de personalidad, y que la influencia del papado, sobre todo de este lado del mundo, es muy fuerte, para bien o para mal, y la gente se va a coger de una o de otra cosa. Ya se cogieron del hecho de que no hablan inglés Hmm. cuando se Hubo presentó todo un como tema, Sí, hubo todo un tema ya sobre se eso, las cogieron de noticias. eso para decir cualquier cantidad de cosas. Eso va a pasar, va a seguir pasando, pero lo que es importante que la gente entienda es que, primero, que esto es un largo aliento. O Ujú. sea, esto no es como que, ay, me cansé, voy hasta 4 años. No, esto es largo aliento. Y de nuevo, tú decías, un papa joven, que tiene 60 y tantos años. 69, Eso, 70. en términos de papado, está Nac- muchachito. De buena Está Nació salud. muchachito. en, Y nació en buena salud. 1900, sí, nació en 1955, o sea, cumple 70 Ejercitarte, este año. seguro se sigue ejercitando. O sea, Seguramente se sigue ejercitando. Y yo estoy convencido de que sí. Lo que te dicen es que este papado va para largo. Entonces, claro, hay que dejar un poco que el papado se desarrolle y hay que ver también en dónde las prioridades de la iglesia, del cuerpo de Cristo, se alinean también con las prioridades del resto de la sociedad y dónde se alinean y dónde no se alinean. Ahora, De nuevo, convergen. a ver, hay una ¿dónde cosa convergen? interesante, precisamente sobre lo que estaban hablando sobre las prioridades, porque el León XIV habló en el Ángelus sobre la situación en Gaza, habló sobre la situación en Ucrania, habló con Zelensky, tuvo una reunión con Zelensky el día de la misa pontificia, y ha tenido esa, yo no sé si decir se inclina hacia un lado o hacia el otro, pero ciertamente no es indiferente del oprimido, que va muy a la mano con el sentido misionero de la Orden de San Agustín, es ir con el oprimido, no, no porque no porque seas bueno necesariamente, pero es porque eres oprimido, que es la idea sobre la preferencia del pobre, la preferencia del oprimido. Entonces sí sí se pueden notar ciertas, y yo no estoy diciendo que él esté a favor de Israel o a favor o en favor de Rusia, sino que su concentración o su enfoque no está en aquí hay dos grupos en conflicto, sino este grupo es el grupo que está siendo oprimido, este es el grupo que está siendo exterminado. Y en ese caso, estamos hablando de Israel, de Gaza o de Palestina y de Ucrania. También ha hablado sobre las persecuciones de cristianos en África, que es algo que también lo hizo Francisco, es algo, es una situación lamentable. Lo digo porque hay gente que critica y dice, bueno, ¿por qué no habla sobre la gente, los perseguidos como si eso fuera una condición sine qua non? Si no hablas de los cristianos, no puedes hablar de nadie más. Entonces, además, dicho sea de paso, tanto en Ucrania como en
Palestina hay muchos cristianos. Entonces, no es una cuestión, no es una cuestión que vaya muy lejos del tema de la iglesia, pero es una cuestión de humanidad. Y yo creo que ese enfoque va muy en línea con el enfoque de Francisco también, bueno, que va muy en línea con el enfoque de la iglesia, y es, hay que salvar la humanidad. Las guerras no se ganan simplemente, o la guerra, la paz no se consigue simplemente por aniquilación del enemigo. Se gana en la medida en que salvamos la humanidad en el conflicto que intenta eliminarla. Y yo creo que eso conecta de nuevo con la idea de su experiencia pastoral en América Latina, por supuesto que su formación agustiniana tiene mucho que ver. Tú decías, Will, que él acaba de ir a almorzar con los agustinos. De hecho, antes, mientras él estuvo en Roma, los 2 años antes, sí, 2, 3 años antes de ser nombrado papa, iba a almorzar con los agustinos todos los fines de semana, iba a rezar con ellos en las mañanas y desayunaban juntos. De hecho, el fray superior de los agustinos lo decía el día que fue electo como papa, que él era un hombre como buen agustiniano, porque parte del carisma agustiniano es la vida comunitaria. Era un hombre entregado a la comunidad, y era un hombre conectado con la comunidad. Y yo pienso que todo este tema, tanto como Rerum Novarum, el carisma agustiniano de misionero, de ir a la gente e ir a aquellos que necesitan más de nosotros, y en esto lo digo ecuménicamente, no porque sean cristianos, no porque sean católicos, sino porque necesitan de nosotros. Porque la misión de la iglesia no está encerrada en la iglesia. O sea, la misión de la iglesia no es solamente para católicos y no es solamente para cristianos. La misión de la iglesia es universal, si no, no es católica. Entonces, el sentido, por ejemplo, que yo vengo llevando de quizás por donde pueda ir el camino de este papado, tiene mucho más que ver con el alcance de la bondad universal a todos los seres humanos. Y en eso es que la iglesia está abierta, en eso es que la iglesia promueve ¿cómo se llama? Promueve eso, la integración. De hecho, él tuvo una reunión con uno de los, bueno, que quizás son simbólicos, pero uno de los, se me va ahora el nombre, ortodoxos, de los Patriarcas. patriarcas El ortodoxos, sí. patriarca. Sí. Uno de los patriarcas ortodoxos, creo que fue el patriarca, no sé, me acuerdo si fue el patriarca ruso, no me acuerdo cuál fue, pero fue uno de los El patriarca ruso es un poco ¿de cuál? ¿De sí, dónde? sí, El de sí, no es, Moscú, el sí, de San sí, Petersburgo. sí. Pero Ruso, no, pues, pero es que, sí, o sea, porque hay varios patriarcas, pues, claro. pero hay acercamientos que no son nuevos, ciertamente, pero No. que hay acercamientos a una iglesia más amplia, a una iglesia más completa. Miren, antes de que, o sea, para continuar, un poco cambiando el tema, hablemos del hecho de que es el Papa Panamericano. Una cosa que quería decir antes que pasemos para allá, y porque creo que se encierra muy bien el tema de lo que hemos hablado de la justicia y de cuándo puedes hablar y cuándo no puedes hablar, y el tema de la persecución de los cristianos. Y Mm, es que la justicia, el llamado a la justicia de la Iglesia Católica no es primeramente para los católicos. O sea, no es si la víctima es católica, tiene preferencia sobre los demás. No se trata de eso. Eso no es justicia. Y esa no es nuestra misión como católicos. Nuestra misión es combatir la justicia donde sea que se encuentre. No porque la víctima sea buena, sino porque es una víctima. Y ya está, eso es sí. santo para eso. Bueno, que te preocupa un poco más tu compañero Tu de, hermano, sí, tu sí, por hermano supuesto, de fe, sí. perfectamente válido, pero que tú vas a atender eso porque que tú no puedes hablar de otros temas porque no atiendes ese tema, eso es ridículo. La injusticia es injusticia y la justicia es justicia. Eso no es más injusta porque una persona que comparte tu fe es la víctima de eso. Igual que no es menos justa
si es una persona que comparte tu fe la que comete la injusticia. La justicia se combate y eso no tiene para dónde. Pero muy, muy bueno ese. Ahora, lo del Papa americano. Tan, tan, Un tan, americano. tan, 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 tan. Por fin, por fin podemos bailar Por esa fin canción. podemos bailar esa canción, sí. Pero mira, eso a mí me ha causado mucha gracia desde el nombramiento. Primero, reconozco que cuando escuché el Habemus Papam y escuché Americanis, y yo me quedé un poco así como, ¿qué? ¿Se está Y te refiriendo al puse. continente o se está refiriendo al país? ¿Cuál de los dos estamos hablando? Este, porque bueno, sí, primero que nada, nadie pensó que habría un papa estadounidense, por lo menos no en tiempo futuro. Casi que los Estados Unidos han tenido como que bueno, como las medias blancas de Chicago, hasta que Ozzy Guillén los llevó a ganar la serie mundial. Esto ha sido los medias blancas. De hecho, creo que es fanático de los medias blancas, Fan de porque es los del medias sur de blancas. Chicago, sí. Es del sur de Chicago. Y entonces, De bueno, los esto medias ha blancas y sido. no de los cachorros. Y no de los cachorros, sí, sí, sí. Aunque los cachorros también van a decir que sí, de hecho. Pero igual que los medias blancas, hay un estadounidense por primera vez en la historia de la iglesia como papa. Pero no solamente es estadounidense, y Iba claro, a decir, y lo llevó un latinoamericano allá, y lo pero. llevó. Sí. Bueno, pero es que esa es la idea, esa es la cuestión, esa es la cuestión interesante, porque es alguien nacido en Estados Unidos, pero formado en el extranjero. Él ha pasado la mayor parte de su vida fuera del país y especialmente la mayor parte de su apostolado lo ha hecho fuera de Estados Unidos. Ha estado bueno, vivió desde los 80 en Perú, pero no ha vivido todo su tiempo en Perú porque tuvo que venir a Estados Unidos también. Fue el prior general de los agustinos y eso lo llevó a visitar A más de Roma. 50 países y Roma, sí. Entonces estuvo en Roma, estuvo en Estados Unidos, volvió a Estados Unidos por un tiempo porque fue el superior general de los agustinos en Estados Unidos, pero la mayor parte de su tiempo la ha hecho en misiones. Y la mayor parte de ese tiempo ha sido precisamente en Perú, últimamente en Chiclayo, Perú, en su obispado, que además que me pareció un gesto muy bonito, que tuviese palabras en español para la gente de Chiclayo, Perú, que acababa de dejar hace un par de años cuando lo llevaron a Roma, cuando, cuando Francisco lo llevó a Roma. Pero es un papa entonces que es estadounidense, peruano y como decíamos al principio también Vaticano ahora. Pero hay no solamente eso, sino que además él estaba encargado de la Comisión para Ministerio para los obispos. Latinoamérica, sí, no, de la Comisión para Latinoamérica y después de la Comisión para Obispos. Y entonces él conoce muy bien o tiene muy buen pulso sobre qué es lo que pasa en América, en el continente americano, y las diferencias que hay entre, por ejemplo, la Iglesia Católica en Canadá, la Iglesia Católica en Estados Unidos, la Iglesia Católica mexicana, centroamericana y el resto de Sudamérica. Hay una idea, o sea, y esto es algo que la gente ha ido llevando, en que él va a estar muy enfocado en América Latina, porque es quizás bueno, es donde se ha desarrollado, pero eso es simple y llanamente una idea. Pero lo que sí me parece que es cierto es que su estilo va a ser muy latinoamericano. Su estilo va a ser bueno, porque uno estudia donde estudia, pero uno se desarrolla donde se desarrolla. Y él ciertamente se desarrolló en su mayoría en Perú. A mí, yo se lo decía hace un rato, me parece gracioso toda esta discusión del Papa americano, es porque es estadounidense o es porque es peruano, y es por las dos cosas, porque es panamericano. Por eso es que, pero es un Papa que además, a diferencia de Francisco, porque Francisco, aunque Francisco también fue superior de los jesuitas en Argentina, Francisco era mucho más argentino. Pero León XIV es mucho más de ambos mundos y demás. Y eso creo que va a ser algo que
va a surgir en la forma en que haga pastoral y en que haga teología ahora como papa. ¿Qué creen ustedes que va a significar eso para la iglesia? Para la iglesia Tiene dos latinoamericana me cosas refiero. que tú dices, o sea, no tanto que sea que haya hecho su parte de su magisterio pastoral en Latinoamérica, sino el hecho de ser prior general de los agustinos le da esa visión de mundo y de Mm, realidades contrapuestas, o sea, porque sí. las congregaciones religiosas están en los lugares donde nadie quiere estar. O sea, muchas veces, en zonas muy pobres, en zonas que de repente que son muy, muy acomodadas, como zonas muy pobres, pero están en realidades encontradas en todo el mundo. O sea, y eso le hizo recorrer el mundo y ver, contactar, escuchar de primera mano, que fue hace 15 años, sí, pero la cosa tiene una visión de mundo, tiene una visión de el hecho de ser nombrado para la Comisión de Latinoamérica, pero después ser el responsable del dicasterio para los obispos, tiene un conocimiento de obispos que ha nombrado para todo el mundo. Y Ujú, los últimos obispos, los últimos 3 años pasaron por sus manos. sí. Su currículum, su expediente, sus cosas, pasaron por sus manos y los conoce. O sea, cómo es el proceso de elegir un obispo, eso es otra cosa, otro tema y otro post. Pero Ujú, creo que tiene una visión de mundo de primera mano. No tiene una visión del mundo de repente de una realidad reducida como de repente pudo haber sido provincial de un país. Tienes la realidad de un país, sí. o fuiste obispo de un país y tienes la realidad de ese país. Tú fuiste prior general de una congregación que está en más de 50 países, tienes una realidad continental o no tanto continental, o sea, mundial, o sea, ¿qué sucede? O sea, desde las pobrezas, desde la tristeza, desde las alegrías y los sufrimientos de la gente. O sea, Sí. porque en cada visita canónica que hizo tuvo que haber contacto con la comunidad religiosa, con cada religioso, pero contacto con el pueblo. Celebrar una misa en esa ciudad, encuentro con los jóvenes, con las comunidades religiosas, con la familia agustiniana en sí, qué dice, qué Ujú, piensa. Y todo esto queda en la memoria y en el corazón. Después tendrá todos los asesores que le irán diciendo esto es lo que está pasando, está sucediendo, lo pondrán al día. Pero es una realidad que conoce porque la ha vivido y la ha experimentado. Estuvo en Venezuela, por decir algo, ujú. que visitó las ciudades donde estaban los agustinos, Caracas, Valencia. En Valencia, donde usted vivía, la parroquia de los agustinos era ahí en Bellomonte. En Bellomonte, sí, 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 cerca de Entonces, donde es César una Eyuco, sí. es una realidad sociocultural muy particular, por no decir otra cosa. Estuvo en Barquisimeto, en Maracaibo, porque son las realidades que estuvo en Venezuela. Punto. Sí. En Sí, realidades a, constantemente a- distintas. a mí me hace Eso pensar hace, mucho, volviendo al tema, poniéndolo en lo que conozco, por ejemplo, del tema de Oriano, o sea, Madagascar, África, Brasil, Alemania, Venezuela, las realidades con las que te encuentras son muy diversas. Y no es lo mismo estar en una zona tremendamente pobre en el Ecuador que estar en el Vaticano, por ejemplo, o estar en Roma, o estar en Francia, o estar en España. Entonces, las realidades que te encuentras son tremendamente diversas y eso tiene que ser la experiencia, por ejemplo, del padre general de los SCJ, como lo fue para Prevost cuando era prior general de los agustinos. Eso ciertamente te crea una especie de reenfoque pastoral, sabiendo que tú no puedes solamente enfocarte a la realidad inmediata que tienes en el país donde estás, sino que tienes que enfocarte a la realidad de la iglesia en general, en este caso a la congregación, pero que es la iglesia viva en distintas realidades. Yo creo que eso va a ser algo, y lo hemos visto, lo hemos escuchado en algunos de los discursos de León, bueno, no discursos, porque en realidad tampoco es que haya vivido demasiado, pero algunas de las audiencias, hay una cierta apertura y un cierto multiculturalismo en la forma en que se expresa, además que es un hombre que creo que habla 5 o 7 idiomas distintos, o sea que es un hombre universal, y yo creo que su forma de llevar, de manejar la Iglesia Católica o de encaminar su papado
va a ser eso, apertura universal. No solamente universal en el sentido de distintos países, distintas culturas, sino distintas personas, distintas culturas. Dentro, o sea, las personas dentro de el mismo, la misma casa. Nosotros que hemos vivido en comunidad, sabemos que el hecho de que tú vivas en comunidad no significa que todos sean iguales. O sea, que somos cada uno una personalidad distinta que trata de hacer comunión. Y eso es llevado eso de una comunidad a la Iglesia Universal es entender que los católicos no somos todos iguales, que no creemos todos en las mismas cosas, somos iguales en lo que importa, como decía San Agustín, pero tenemos interpretaciones distintas de la misión de nuestra fe, de la forma de vivir nuestra fe, de las cosas que nos impulsan en nuestra realidad de fe, que es nuestra realidad de todos los días. Yo creo que esas son cosas que van a estar muy, muy presentes en el pontificado de León. Ahora, claro, por supuesto que todo esto es especulación, veremos cómo se camina, esperaremos la primera encíclica de ver por dónde van los tiros en ese sentido. Pero a mí me parece que esto es un poco un término medio, como decíamos antes, que entre quizás la iglesia más conservadora y la iglesia más progresista. Es algo, y quizás es por eso que Prevost fue elegido, porque él era conocido como un hombre intermedio, como un hombre que hace puentes entre las dos, no facciones, pero sí las dos corrientes de la iglesia. Unidos en Sí, lo dime, fundamental, decía. unidos en lo fundamental. Correcto. Exacto. Ah, Este, ah, perdón, iba a agregar. no, no, adelante, adelante. Yo lo que quería decir es que hay una cosa que a mí me parece siempre muy interesante y muy particular de los papas que vienen de la vida religiosa. Ujú, Y es sobre todo cuando estos papas, como en el caso de León, han sido llamados al servicio de toda su comunidad, de toda su congregación, de su orden religiosa, como superior general. El superior general, no, el gobierno general, porque no siempre es superior, a veces también pueden ser los vocales, el vicepresidente, el vicesuperior, lo que sea, depende del caso. Tienen parte de su misión es justamente estar en todas las comunidades. Y tú vas a ver cosas, tú decías, por ejemplo, las diferencias entre la iglesia del norte de América o del centro o del sur, pero es que ni siquiera hablamos de eso, hablamos de, por ejemplo, la iglesia venezolana es mucho más, la vida religiosa venezolana es lo que yo recuerdo, mucho más progresista y mucho más de avanzada que, por ejemplo, la iglesia colombiana. La iglesia colombiana es mucho más tradicional, mucho más conservador. Y estamos hablando de dos países que están ahí uno al lado del otro. No, Esa diferencia de la que hablamos, y te diría esa, además que dentro de la iglesia venezolana, la eso iglesia es, religiosa venezolana es claro, mucho más progresista que la iglesia diocesana. que la iglesia diocesana, exacto. Pero no es solamente eso, sino que, por ejemplo, pensando en los agustinos, tú tienes acá los agustinos viviendo en misiones dentro de, digamos, viviendo con desplazados, o viviendo en Colombia me refiero, o viviendo en zonas donde el gobierno nunca se hace presente, donde no hay justicia social, no sé qué, o interviniendo en contra de los grupos armados, no sé, no en contra, interviniendo para tratar de resolver los Sí, problemas de la gente respecto. Pero también tienes parte de la misión agustina es la educación, entonces tienes uno de los mejores colegios de Bogotá, sino el mejor colegio de Bogotá, es agustiniano, está ahí como a 2 cuadras de mi casa, a 3 cuadras de mi casa. ¿Entiendes? O sea, que tú tienes los dos espectros sí. en la misma ciudad, en el mismo país. Y Entonces tú vives en un estrato E. no, no, que está todo cuatro, que es clase media aquí normal. Lo que pasa es que yo no sé por qué lo tengo tan cerca. Yo Porque vivo del lado pobre, yo vivo del era lado más pobre de la pobre, sí, urbanización, sí, la está en el mezcla otro de la lado de la urbanización. esquina, el otro lado de la acera. Pero lo que a mí me resulta interesante es que cuando tú eres prior, cuando tú eres superior general, tú tienes que enfrentarte a esa realidad, tienes que Sí, verla, no puedes ignorarla. Eso te da una visión muy particular al respecto a la iglesia, mm, porque a través de tu congregación tú te ves en la obligación de ver la multiculturalidad que es la iglesia, la cantidad diferente de opiniones que existen en la iglesia dentro de tu misma congregación con otras congregaciones, porque tienes reuniones de superiores generales, sí, porque tienes, yo qué sé, conoces gente que jamás en tu vida se te hubiese ocurrido conocer. sí, Y esa realidad
no voy a decir te prepara para el papado, no es tanto como eso no, pero yo creo que sí te da una ventaja especial porque te da un sentido de universalidad que otros, que fuera de la vida religiosa me parece que es más difícil conseguir. Me parece que es como más complicado obtenerlo ¿cómo se llama? Como diocesano metido todo el tiempo en una misma diócesis o en la misma parroquia o no sé qué. Incluso como obispo, pues es más limitado. Incluso como cardenal todavía sigue siendo limitado. Pero como superior de una congregación, es casi que es algo que no puedes evitar. Es Y inevitable. tú sabes que por lo menos una o dos veces durante el periodo que seas el general o el prior de esa congregación, vas a tener que irte a todas las casas donde está la congregación o a todas las que puedas. Es inevitable. Y eso es una visión que no tiene todo el mundo en la iglesia. Yo Mira, espero que eso sea algo positivo en el papel. Espero que eso influya también. Yo creo que eso tiene mucho que ver. Yo veo, y veo lo mismo que Francisco, yo veo un religioso, porque el religioso no es religioso porque sigue perteneciendo a la comunidad. Él lo hicieron obispo y ya no es agustiniano, no es miembro de la congregación, pero, pero Sigue su siendo. vocación es agustiniana, su espiritualidad es agustiniana. O Eso sea, no no se es un lo, miembro jurídico, pero no es es un miembro agustiniano jurídico. en sí. Su corazón es agustiniano, eso no se lo va a quitar sí. ningún nombramiento. Y Mira, eso yo creo que va a haber impronta de eso, como yo vi impronta jesuita en Francisco, yo quiero inevitablemente. aprovechar eso porque estamos ya llegando al final de este episodio. Pero eso es algo que yo quería resaltar, porque esto creo que es la primera vez en la historia de la iglesia que tenemos dos religiosos, uno después del otro, como papas. Hemos tenido otros religiosos, porque ha habido monjes, pero esta creo que es la primera vez que un religioso reemplaza a otro religioso. Y Sucede, hay algo, perdón. Sucede, eso, sucede. sucede, sí. Y eso es algo que yo creo que para la vida religiosa, que entre los tres el religioso ahora es Will, pero para la vida religiosa esto puede significar mucho. Yo creo que significó mucho tanto durante el papado de Francisco, para los jesuitas, ahora para los agustinos, pero para la vida religiosa en general. Y la vida religiosa es mucho más amplia que la vida diocesana. Hay que decir, yo lo digo esto nada más para aclarar para aquellos que no conocen. Un religioso es alguien que pertenece a una congregación, generalmente vive en comunidad, hacen voto de pobreza, castidad y obediencia, pertenecen a un carisma o se llevan por un carisma específico, digamos que es su forma de vida. En el caso nuestro, del carisma dioniano, del John Leon Dion, francés, del finales del siglo XIX. Pero bueno, en el caso de los agustinos, son los pensamientos de San Agustín, el carisma de San Agustín, y así en distintas congregaciones. Ahora, cuando a un religioso se le ordena como obispo, porque ahora es obispo de toda la congregación, toda la diócesis, debe dejar de ser persona jurídica perteneciente a esa congregación. Y eso, por supuesto, obispo, cardenal, papa. Digamos que formalmente no es agustiniano, pero es agustiniano. O sea, tú no puedes dejar de ser Intrínseamente sí quien lo eres. es. Exactamente. Espiritualmente lo es. Espiritualmente lo es. Su educación, toda la educación que lo llevó al sacerdocio, porque tenemos que entender y esto es una cosa que es bien importante entender sobre la vida religiosa, y es que no necesariamente el hecho de que tú seas religioso significa que tienes que ser sacerdote. Exacto. Los divinos Hermanos, tenemos un hermanos montón de hermanos religiosos. y Sí, sí, tienen sí. una misión súper importante en la iglesia, además, que no puede ser En la vida religiosa lo primero que eres hermano. lo Eres primero que religioso, sí, eres sí. Después, hermano. La Exacto. comunidad después, está en o el centro. sacerdote o no, o sea, pero lo primero que eres hermano. Y de Y no hecho, solamente eso, sino que además eres sacerdote como religioso, un llamado a servir tu a servir, comunidad sí, y sí, luego sí. la comunidad más amplia. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, los sacerdotes, la ordenación sacerdotal en las comunidades religiosas comenzó precisamente por necesidad de sacerdotes. No porque los religiosos querían ser sacerdotes, sino porque había necesidad de más sacerdotes y entonces como servidores de la comunidad comenzó eso. Pero lo digo de nuevo, o sea, yo quiero llevarlo al tema de la vida religiosa en general, porque esto para muchos que quizás nos están escuchando y muchos jóvenes que están escuchándonos ahora,
que pueden verse reflejados en esta forma de vida. Quizás esto empieza a despertar cierto llamado, cierta idea, cierta capacidad de decir, oye, mira, yo por aquí es por donde me gustaría llevar mi vida, este es el tipo de misión que me gustaría cumplir. Y si no es dentro de una congregación religiosa, por lo menos es dentro del carisma. O sea, nosotros somos deonianos, somos familia deoniana, igual que la familia agustiniana, no todos son cleros o frailes, muchos laicos pertenecen y siguen ese tipo de carisma. Estas son cosas que yo creo que para la vida religiosa pueden ser, especialmente una vida religiosa que pulula mucho en América Latina, por ejemplo, que está dispuesta a ir a donde los demás no están dispuestos a ir, que está dispuesta a sacrificarse en sitios que los demás quizás no llegan a sacrificarse. Yo creo que esto puede ser una semilla muy importante, también para los Estados Unidos, porque está todo este tema, y bueno, y para Perú, por supuesto, pero está todo este tema este sentido de pertenencia de este Papa, de a quién le pertenece. Y en realidad no le pertenece a nadie, nos pertenece a todos. Pero que si es de Estados Unidos, que si no es de Estados Unidos. Pero esto puede ser un llamado a la iglesia de los Estados Unidos, a la iglesia de Perú, eh, a la iglesia latinoamericana en general bueno, a la iglesia universal. Quizás acercarnos un poco más a el sentido, no me gusta usar la palabra sacrificio porque suena un poco que bueno, pero es a la De alegría entrega y del servicio. servicio, exacto, a la alegría del servicio, la entrega. Hecho como hecho en Gila, de aquí que estoy, bueno, mi felicidad puede estar en la entrega hacia los demás. Ya un poco cerrando, Will, y un poco en ese sentido, de cómo ves tú la vida, no sabemos, porque todavía no sabemos, pero cómo ves tú que esta sucesión entre un religioso jesuita y un religioso agustino puede un poco cambiar o permear la vida de la iglesia. Bueno, en un primer momento, ver la importancia de la vida religiosa dentro de la vida de la iglesia, que muchas veces los religiosos no son entendidos, valorados ni comprendidos Mm, dentro de la vida de la iglesia. Muchos obispos no entienden qué es la vida religiosa y creen que, bueno, que la vida religiosa, bueno, la vida religiosa aporta. Y vemos mm, en esta sucesión de dos papas que provienen de órdenes religiosas, o sea, es el aporte de la vida religiosa para la iglesia universal. Esto puede representar también un reflorecimiento de las vocaciones en la vida religiosa a nivel mundial, global. Ser religioso es también algo hermoso y una manera de servir a la predicación y al servicio del evangelio y a la construcción del reino. Quizás también es dar a conocer qué es la vida religiosa, porque hay mucha gente que no entiende qué es esto de la vida religiosa. O sea, creen que es un perro verde o que eso no existe. O sea, en diócesis que no hay religiosos, pues, como hay diócesis que existen y sobran religiosos o religiosas. sí. Cuando se habla de vida religiosa se cree solamente que son solamente las monjas. Entonces a Bueno, veces no es los religiosos son la definición más práctica. monjas, La monjas definición macho, más práctica, yo soy religioso, ¿qué es eso? Una monja macho. monja macho, sí. Porque muchas veces la gente no Así es entiende. como, Soy un así es como yo religioso, soy un explicaba la monje. vida religiosa. Yo Sí. le decía a la gente, mira, es que nosotros somos como las monjas, pero feo. Igualito que la monja, pero feo. Pero feo. Entonces, el aporte o el regalo de la vida religiosa a la vida de la iglesia es hermoso. Fue dos papas, Mm, dos papas particulares, pues, o sea, con todo lo que vive la vida religiosa. Siento yo que más allá de hacer diferenciaciones o esas cosas, lo que la iglesia necesita hoy día. Y ambos se enfocaron en vivir la unidad, la comunión. Eso sí creo que marca mucho la vida de Francisco, pero también la comunión también en la vida de Prevost, de León XIV, o sea, la vida comunitaria, la necesidad de sentirnos hermanos y somos uno, esa necesidad de ser uno en Dios. ujú. Quizás nos toca muy de cerca a nosotros, el sin uno,
va a estar marcado por eso. Pero yo que no es que si es progresista, que si es tradicionalista, es el fruto del tiempo y el tiempo dirá qué es. O sea, nosotros no supimos quién fue Francisco hasta que se murió. Sí, sí. Todo el mundo hablaba de Francisco y lo atacaba y ahora que Francisco se murió, empiezan a ver todo lo que Francisco hizo, porque la iglesia trabaja en silencio. Está lo que hablaba públicamente, pero está lo que la iglesia hace en silencio, no tras bambalinas ni en secreto, en No, silencio. pero sí, O sí, sí. sea, al igual que María, todo lo lleva en su corazón y lo hace. Punto. Va, se mueve, trabaja en, o sea, la paz en Ucrania. Ok, la paz en Ucrania. No es solamente llamamos a la paz en Ucrania, pero es religioso, religiosa, sacerdote, cura, monja, actuando con refugio, dando comida, protegiendo, sanando, o sea, es actuar, o sea, es responder, no solamente palabras. Y son acciones concretas que tampoco se publicitan. Una de las cosas más hermosas de la vida religiosa es la vida de clausura. Esas mujeres o esos hombres no salen de ese convento después que entran y rezan por sostener a la iglesia. Y es lo más fundamental y lo más hermoso que la vida religiosa tiene, la vida de clausura. 10 mujeres, 20 mujeres, 50 mujeres, 4 mujeres, 40 hombres, 3 hombres, 10 hombres, metidos en un convento de clausura, orando por la paz, las vocaciones, por la humanización de la humanidad, constantemente, intercediendo ante Dios por toda la humanidad, sin que nadie la vea, sin que nadie los vea. Entonces, el tema de Prevost, el tema de Francisco, harán las cosas que tengan que hacer, lo público y lo que se manejará en el privado o en el silencio Sí, que sí, llegan sí, a sí. Mira, César, a ti desde el punto, de una forma más o menos breve que puedas, desde el punto de vista, ya no de la vida religiosa, sino laica, y como teólogo, con las experiencias de vida que has tenido, ¿cómo ves tú que puede, o sea, afectar el hecho, esto de nuevo, que hemos tenido ahora dos sucesores, dos papas, uno detrás del otro, religiosos, y en qué puede diferenciar eso de quizás de un papá que ha sido diocesano o que no haya tenido ese tipo de experiencia como la que trae Prevost? Hay un tema que a mí me resulta interesante desde el punto de vista fuera, digamos, de lo que los entendidos entendemos. O sea, aquellos que sabemos qué es la vida religiosa y sabemos que los jesuitas no son el diablo y no sé qué. Pero fuera, digamos, de eso, yo siento que la única cosa que me quedó debiendo un poco Francisco fue lo que tú dices, esa promoción de la vida religiosa. Mm, Y es una cosa que yo veo muy común en obispos que vienen de congregaciones religiosas, que mantienen su espiritualidad para sí mismos. ujú, Y eso no ayuda justamente a que la gente entienda que carrizo significa ser un fraile y qué significa ser un monje contemplativo o qué significa. Las monjas sí lo entienden, o sea, sé que saben perfectamente lo que es una monja, porque una monja es una cosa que es única y es perfectamente comprensible, pero no, eso no existe, no existen las monjas diocesanas, pero sí existen los curas diocesanos y es lo que la gente está acostumbrada a ver. sí, Que yo no tengo absolutamente nada contra los curas diocesanos, por supuesto, y son sumamente vitales para la iglesia. Entonces, no vayan a reinterpretar esto. Pero creo que eso es lo que me quedó debiendo de Francisco. Incluso te diría más, pienso que eso lamentablemente le jugó en contra en el sentido de que la gente seguía con sus mitos y cuestiones acerca de los jesuitas, pobrecitos los sí, jesuitas, ¿vale? No se merecen esto. sí. Pero viene justamente por esa falta de... Me Bueno, eso de que no encantaría se lo mucho. merecen, se lo ganaron a pulso por mucho tiempo. Me No, vale. perdonan mis amigos jesuitas, pero ustedes saben, ustedes conocen de Me, historia. me encantaría ver un poquito de eso. Y yo espero, así, como desde esperanza, que parte del gusto misionero de León también apunte hacia porque si una vida es una vida misionera, así es la vida religiosa. O sea, y tienes a un cura a tu lado que está metido por allá en Alemania, que dice, ay, sí, misión en Sí, Alemania, gran cosota. No va de misión cuando no lo llaman a la misión. Uno no va de misión exacto. cuando no le da la gana ir a la misión. No va. No lo Exacto, llaman, uno va. Y listo. exacto. Porque de eso se trata la misión. Pero así como tenemos a Wilfredo de la provincia de Venezuela, de la región de Venezuela, en Alemania tenemos también 3, 4 curas en Ecuador. Creo que tenemos uno acá en Colombia. Yo no lo conozco, pero. Tres, Creo que sí. Tres. Ajá.
Entonces, tres en Colombia. 3 en Colombia. Y lo que quiere decir es que de una sola zona se expande la llamada misionera. Entonces, me encantaría ver cómo esa combinación entre lo misionero y lo religioso se expresa en el papado. No necesariamente de primera fila, yo no esperaría que eso ocurra, pero por lo menos sí que deje como el huele a vida religiosa aquí. Y una cosa que me encanta es lo que dice Wilfredo, y estoy 100% de acuerdo que tanto Francisco como esperamos León tengan un fuerte sentido de la vida, de la comunidad, de la vida comunitaria, de la unidad de la iglesia, de no la unidad de la iglesia en todos tienen que creer lo que yo creo que tienen que creer, sino en somos todos iguales en lo fundamental. En esa idea agustiniana de en lo que es fundamental, todos somos uno. En el corazón de Cristo, todos somos uno. Que tenemos diferencias, por supuesto. Todos somos criaturas únicas, todos somos hijos únicos de Dios. No hay, aunque usted crea que está viendo visiones aquí, ese Señor que se parece a mí no es igual a mí. Somos únicos, porque Dios nos crea a cada uno únicos y es normal que tengamos visiones diferentes, pero en lo fundamental, esa unidad en lo fundamental, yo espero también que sea un punto importante del papá. ¿Qué creo que va a pasar? Porque lo que decía antes, o sea, tú puedes sacar al hombre de la congregación, pero no puedes sacar la congregación del Corazón. hombre. O sea, tú puedes sacar al papa de la orden agustiniana, pero no puedes sacar el Al agustinianismo agustiniano. del corazón del Papa, porque es un agustiniano, eso no lo... Yo espero que eso pase, yo espero honestamente que eso pase. También espero que esto tenga, el hecho de que tengamos, no sé si la primera vez en la historia, pero si no es la primera vez en la historia, al menos de la historia moderna, el hecho de que este sea el primer sucesor de un religioso que es religioso en la historia moderna, yo también espero que eso tenga una influencia positiva en la reavivamiento de la vida religiosa y el reavivamiento de la vocación religiosa. No necesariamente de la vocación sacerdotal. Si Dios quiere, bendito sea Dios, si eso pasa, aleluya. Pero si no, sobre todo de la espiritualidad religiosa. Porque a mí siempre me parece que mientras más evidente se hace la vida del fraile, mejor se expresa la vida de nuestros fundadores y de por qué pensaban lo que pensaban, con las caveats que tengan, ¿no? Ya estoy hablando demasiado, Bueno, pero sí, ya nos pasamos media sí, hora sí. otra vez, pero yo quiero aprovechar, ahorita precisamente estaba hablando de nuestro hermano religioso, aprovechar y saludar a nuestro querido Emidio, que, yo recuerdo haber tenido esta conversación con él hace mucho tiempo en Tinequillo, y él decía, este, tú eres el pilar fundamental de esta congregación, porque son precisamente los religiosos que son religiosos, es el ser, es el sentido de la congregación, el ser religioso. Y el sacerdocio es un accidente, el sacerdocio es respuesta a una necesidad pastoral, pero el ser religioso, incluso para los que se hacen sacerdotes, como en el caso de Will, el ser religioso es la espina dorsal de la congregación, el corazón de la congregación y de las congregaciones religiosas. Pero bueno, ya tenemos que cerrar y para saber que sabes con una frase también atribuida a San Agustín, ama y haz lo que quieras. Y yo espero que eso sea quizás un poco lo que vamos a ver de este pontificado, ese sentido de que, bueno, amar sobre todas las cosas y que todo lo que proviene del amor es bueno. Eso espero. Gracias, César. Gracias, Will. De verdad, otra conversación súper interesante. No va a ser la última vez que nos veamos. Ya les tengo un puestecito por allí para la tercera temporada. Iremos revisando temas, porque estos son temas, por lo menos, a mí me gustan. Yo no sé ustedes, yo no sé a nuestra audiencia. A mí me parece que son temas bien Bueno, interesantes. no cantaremos como Frank Quintero, pero bueno, No canta, hacemos lo nuestro. pero hacemos lo que podemos. Yo Pero le bueno, pido a mira. Fran opiniones sobre el Papa, que no me pida que cante, por Exactamente, favor. sí. Pero bueno, no, gracias porque esto ha sido un cierre de temporada fantástico. Este es el último episodio de nuestra segunda temporada, episodio número 15 de la segunda temporada. Esperen, la tercera temporada viene pronto, viene con sorpresas, viene con conversaciones bien interesantes y no sé, alguna que otra cosa será interesante. Así que estén pendientes y de repente Julián ya vuelve del Vaticano y está en la tercera temporada. Hay que esperar, tengo que esperar la llamada. Por ahora, gracias. Recuerden,
comenten, porque estas son conversaciones no solamente entre nosotros, también con ustedes. Así que déjenos sus comentarios en YouTube, déjenos sus comentarios en Spotify o en donde sea que ustedes escuchen o ven este podcast. Y, por supuesto, déjenos sus comentarios a Wilfredo, que es súper popular entre cierta audiencia. Pero, y a César también, pero César no es tan popular. No, los Pero comentarios que a mí me han hecho es, hoy yo no sabía que tenías un hermano igual. sí, estoy viendo doble. Pero bueno, gracias Will, gracias César, gracias a todos Nada, ustedes por estar aquí. Y ya saben, en la tercera temporada, a la mer con todo. a la